Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar a dos pilotos navales. Con ustedes, el capitán de navío, aviador naval retirado, Rodolfo Castro Fox, y el capitán de navío, aviador naval retirado, Alberto Filippi, ambos veteranos de Guerra de Malvinas. ¿Cómo están, muchachos? Les presento, los saludo y muchas gracias. Buenas noches, Matías. Un gusto estar en tu programa. La verdad, el gusto es mío y es un placer poder charlar con ustedes dos que escribieron parte de la historia de mi país y la verdad es un orgullo. Muchas gracias, Matías. Adelante. La verdad es la primera vez que estoy entrevistando a dos personas juntas, así que vamos a ir un poquito a cada uno para empezar a conocerlos bien desde el principio. Y empiezo con vos, Rodolfo. Me gustaría saber ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de aviador militar? Yo nací en Pehuajó, la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo no es exactamente la de aviador militar, sino aviador naval. Yo si bien estaba viviendo en esos momentos en Córdoba, cerca de la Escuela de Aviación Militar, no sentía una especial atracción por la aviación, era como cualquier otra actividad, más me estaba tirando hacia la ingeniería. Y resultó que en algún momento apareció un afiche en Córdoba que decía, usted puede volar este avión. Un afiche que era mitad Cougar, mitad Panther. Y eso era para ingresar a la Escuela Complementaria de la Armada, Francisco de Gurruchaga, en Mar del Plata. Ahí teníamos que tener el secundario completo, rendíamos materias, nos presentamos unas exigencias en el estudio y también la parte física, e ingresábamos para hacer en 2 años la carrera de piloto aviador naval. O sea que uno se recibía de guardia marina y al mismo tiempo de piloto aviador. El primer año era en Mar del Plata, en la escuela que estaba al lado del Faro. Lamentablemente ahora es un edificio muy mal conservado. Y posteriormente era en Comandante Espora, un año que siempre se prolongaba un poco más la escuela de aviación, era 1 año y medio, donde volábamos unas 160 horas más o menos en el NA y posteriormente hacíamos avanzada con Beechcraft. Yo estaba en el primer año cuando Mingo estaba en el segundo año y era el encargado de nuestro curso. No te cuento cómo nos tenía zumbando. Recuerdo que siempre nos hacía cantar la marcha de la libertad a la mañana en formación. En fin. Era mi marcha preferida. Así es. Bueno, y ahí comenzó mi carrera de aviador. Perfecto. ¿Y en tu caso, Alberto, cómo fue? Lo mismo, soy nacido en Bahía Blanca y lo mismo que te acaba de contar Rodolfo. Terminando, bueno, mi vocación por la aviación fue siempre, desde que tengo uso de razón no quise ser otra cosa que aviador. Sí. Creo que tenía 5 o 6 años, era muy chiquito, en el patio de mi casa vi pasar un avión, no sé, sería un avión de transporte, pero pasó lo suficientemente bajo como para llamar mi atención y me impresionó tanto que nunca quise ser otra cosa que el que manejaba esos aparatos, ¿no? Hasta cumplirlo. Así que terminé mi escuela secundaria, la Escuela Industrial de la Nación en Bahía Blanca, en el curso de aviación precisamente. Se había iniciado por primera vez en un contacto, digamos, un acuerdo entre la Escuela Industrial y la Base Aeronaval Comandante Espora, la Armada, digamos, que hacíamos la teoría del curso de técnico aeronáutico en la escuela y la práctica la hacíamos en los talleres de la base. Porque la escuela industrial no tenía talleres de electricidad, de motores, de automotores, de construcción, pero no tenía talleres aeronáuticos. Entonces, el taller aeronáutico lo facilitaba la Armada. En el año 58 terminé como técnico aeronáutico y la ciudad de Bahía Blanca apareció empapelada
con los carteles, los afiches que menciona Rodolfo. Listo. Es la misma. Creo que debo haber sido la solicitud número 1 que presenté, ¿no? Y bueno, nos presentamos, nos reunieron en la Escuela de Mecánica de la Armada, dimos los primeros exámenes, las primeras evaluaciones, reunieron al grupo, creo que terminamos seleccionados 30, y esos 30 fuimos a la Escuela Complementaria de la Armada en Mar del Plata, sí. Y aprobamos 14 esa escuela, y pasamos a la Escuela de Aviación Naval los 14, y nos recibimos 7 como aviadores navales. Y a partir de ahí empieza la carrera volando para la Armada, ¿no? ¿Y cuál fue el primer destino respectivo de cada uno? Creo que fue el mismo, ¿no? La Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales. Es una escuadrilla, como el nombre lo indica, propósitos generales. Es decir, hace de todo. Hace de correo, hace de spotting de tiro, hace de corrida de torpedos, y el adiestramiento te va dando piso, ¿no es cierto? ¿Y en dónde tiene asiento? En ese momento la tenía acá en la base aeronaval Comandante Espora. Ah, bien, bien. Ahí te vas fogueando. Te Es vas decir, fogueando. vos cuando te recibís en la Escuela de Aviación Naval, te recibís con 200 horas. Y eso es, digamos, la cantidad de conocimiento suficiente como para no matarte. Pero después el piso te lo da todas estas tareas que te estoy diciendo, ¿no? Ahí volábamos con los aviones NA-AT6 y luego con el SNJ-5C. Con ellos íbamos a portaaviones, al portaaviones Independencia, por supuesto, en esa época. Además teníamos en la escuadrilla los AT-11, C-45, los Beechcraft bimotores, y el Catalina. En el Catalina, bueno, yo me hice, ya de Michi era comandante de avión, así que pude recorrer mucho la Patagonia con él mismo. Y acá en portaaviones, en total tuve, en los años que estuve, 53 enganches, y Mingo tiene 53 y medio, Mingo tiene menos. No sé, tendría que verificar. ¿Y ese? No, debo tener más. ¿A qué se debe? A que una vez me fui al agua. Entiendo. O sea que ese no me lo cuentan. Ese no cuenta. El gancho rebotó en la cubierta y yo estaba seguro que había enganchado. Es decir, me confié en los 2 enganches anteriores. Yo había enganchado bien, caí en el medio de los cables. Son 5 cables, digamos, son 30 metros, y el ancho, digamos, de la pista debe tener 20 metros, 25. Yo vi que caí en el medio y enganché. En el segundo caí en el medio y enganché. Y en el tercero caí en el medio y me confié de que también enganchaba. Y no. Pero el gancho rebotó en la cubierta, y me demoré en poner potencia. Y el ala izquierda, fui deslizando hacia la izquierda, y en determinado momento el ala izquierda tocó contra el espejo, del espejo que usamos para orientar la aproximación, ¿no? Sí. Me arrancó el ala y, digamos, entré en tirabuzón y caí al agua por la izquierda. ¿Y tuviste algún efecto físico en el cuerpo? No, gracias a Dios no. Caí al agua, el avión se hundió de inmediato, salí, al ratito vino el helicóptero, se me puso encima, me tiraron la eslinga y me llevaron de nuevo a la cubierta del portaaviones. Una desgracia con suerte. Sí. Y después, bueno, seguí enganchando y sin problema, ¿no? Pero siempre, todos mis enganches, a partir de ahí, hice en NA y en A4 152 enganches. En todos mis enganches tenía en la fotografía del accidente, en todos, absolutamente en todos. Y algo que me llama la atención, que vos, Rodolfo, también tuviste un accidente, ¿no? Sí, pero un poco más reciente. Era más grave, sí. Justamente Mingo era el comandante de la escuadrilla en 1981, y el 9
de agosto, 16 horas del año 1981, Sí. en uno de los enganches con el Skyhawk, el cable lo tomo, se estaba frenando el avión y se cortó el cable, digamos, con velocidad poca como para salir nuevamente, cosa que había ya hecho anteriormente, y demasiada velocidad como para frenarlo en la cubierta. Sí. Así que el señalero me gritaba, que era su bizarreta, eyecte, eyecte. Sí, yo tenía la idea ya cuando me iba tratando de frenar el avión, no pude. Sí. Entonces, eyecto, sale la cabina, como la primera parte de eyección, pero el asiento no salió. Así que el avión llegó al borde, se dio vuelta, así como en el caso de Mingo, pero caí invertido. Sí. Y cuando pegué contra el mar con el avión invertido, ahí salió, el cohete se encendió. Entonces ahí salí hacia abajo y bueno, yo perdí la conciencia, no recuerdo absolutamente nada desde el momento que pego en el mar. Sí. Y sé que aparecí ahí braceando con esta mano, porque la izquierda la tenía, en la eyección había sufrido mucho, tuve un desgarro muy grande en el hombro, fracturas expuestas del brazo, en fin, porque cometí el error de dejar la mano izquierda en el acelerador Sí. cuando se produce la eyección. Y el espacio que queda entre el asiento y la cabina es muy, muy chico. Entonces el brazo me pegó ese tirón que, bueno, me causó muchos problemas. Y también fui rescatado con un helicóptero que siempre hay en la estación, los Sí. AI-03, en ese momento, ¿no? El Alouette. Me enganchan abajo de los brazos, me comienzan a llevar hacia el buque, pero como mi brazo estaba prácticamente sin ninguna fuerza, se desprende y caigo nuevamente al mar. Ahí fueron nadando, ya me sacaron un poco desde abajo, y lo que puede contar es después mío, pues yo no tengo conciencia de nada, pero llegué a cubierta, sé que ahí me apretaban así, salía agua, que era verde, porque justo estaban las señalizaciones que habían lanzado para marcar la posición donde había caído, Sí. y tenía agua en los pulmones, en todos lados. Y tuve 2 paros cardiorrespiratorios mientras me llevaban a atender, y varias horas inconsciente, y después me evacuaron a Puerto Belgrano, donde estuve en terapia intensiva muchos días y más de 110 días con yeso en el brazo izquierdo. Mingo era mi comandante y era el que puede contar un poco más en qué estado, pero sé que me pinchaban en la planta del pie y yo no reaccionaba. No, fue impresionante. Yo pensé que lo perdíamos. De entrada, cuando lo apoyamos en cubierta, cuando lo trajo el helicóptero, Sí. el médico lo esperábamos ahí en la plataforma del hangar, el médico lo giró 90 grados y lo apretaba y salía un chorro por la boca de una agua verde, todo. Y ahí inmediatamente el ascensor empezó a descender. Lo llevaron al quirófano del portaaviones, y lo que decía Rodolfo, le pinchaban los dedos y no reaccionaba. Y ahí estuvo 40 minutos el comandante de escuadra, el almirante Fausto López, y yo estábamos ahí afuera en la puerta comiéndonos las uñas, ¿no? Y rezando. Y a los 40 minutos salió el médico diciendo que empezaba a reaccionar. Un roble. En cuanto recuperó un poco, bueno, yo creo que gracias a un excepcional estado físico, si no hubiera salido de eso. Lo que hacemos, digamos, cuando volamos en el portaaviones o cuando volamos en misiones de combate, Sí. Respiramos oxígeno puro. O sea que el organismo está oxigenado al 100%, y eso posiblemente haya contribuido a que ella haya tenido una reserva, digamos, de energía, de vida, sí, para sobrevivir, ¿no? Pero no me quedó ninguna tara después de eso. Y en ese momento vos, Rodolfo, ¿qué papel tenías dentro de la escuadrilla? Yo era el segundo comandante. Ah. Pero la historia es anterior, porque yo en el 80 sí, estaba
en A4 estaba el capitán Colombo de comandante. Colombo, y el del superétendar. Exactamente. Ah. Y justamente en septiembre, más o menos, no recuerdo exactamente cuándo, septiembre, octubre, se fueron los pilotos que estaban en la escuadrilla, Sí. era 10, Colombo y 9 más, se fueron a Francia a buscar los supertendar, a hacer curso allá y buscar los supertendar. Así que yo quedé a cargo, comandante, a cargo de la escuadrilla, y éramos 6 pilotos, de los cuales la pasamos bastante bien. Ganamos el torneo de tiro aéreo en Trelew. Se daba por primera vez después de muchos años, y yo creo que después Mingo al año siguiente lo hizo también en Punta Indio. Fuimos a visitar a la Fuerza Aérea en Reynolds y en Mendoza. O sea, hicimos unos buenos meses, hasta que en diciembre se presentó Alberto, que venía de la Escuela de Guerra, y le entregué ese comando, y quedé como segundo. Ambos capitanes de corbeta, ¿no? Los dos capitanes de corbeta. Y él, a fines de ese año, me entregó de nuevo el comando, que yo se lo devolví a fines del 81 me entregó el comando. Yo se lo devolví a fines del 82, cuando fui a tomar el comando de la primera de ataque en Punta Indio de Blair Maquis. Así que sí, era un toma y daca de comando. Mirá. Ahora que mencionaron la tercera escuadrilla, los A4Q, si lo tienen que describir a la 4Q en pocas palabras, ¿cómo lo describen? En pocas palabras, un avionazo. Menos no puedo. Un avionazo total. Realmente... Era la 4Q. No quiero pensar lo que debe haber sido volar el A4M. Eso ya debe haber sido la gloria, ¿no? Mucho más. Era un avión realmente fuerte. Sí. Bueno, uno lo respetaba mucho. Yo realmente nunca estudié tanto las emergencias. El manual del NATOPS, o sea, el que hacía los procedimientos, era mi libro de cabecera. Teníamos una escuadrilla que estuvo muy bien parida, digamos, en sus inicios. Vinieron pilotos excelentes que durante todo ese tiempo estos comandantes nos fueron dando muy buena, digamos, la escuadrilla funcionaba muy bien y eran muy profesionales todo lo que hacíamos, tanto sea de armas, combate, en fin. Yo en esa época ya tenía 250 enganches en portaaviones, porque no solamente había volado el NA, sino que también había volado el T-28, el portaaviones ya 25 de mayo, sí, y el A4. Así que, bueno, teníamos una buena experiencia. Cuando se alcanzó Malvinas, yo ya estaba arriba de las 5.000 horas de vuelo y más de 20 años de piloto, ¿no? ¿Y vos, Alberto? Sí, más o menos lo mismo. No volé el T-28 en el portaaviones. El T-28 lo volé en la Escuela de Aviación Naval. Y también, más o menos, del mismo adiestramiento. La misma. Iban parejo. Ambos éramos ya casados con hijos. Yo, sí, en ese caso tenía 5 hijos, y bueno, y Mingo no se quedaba atrás. 4, uno menos. 11 hijos entre los dos. O sea, parece como una competencia todo el tiempo. Sumando los de todas las escuadrillas, éramos pilotos realmente, la edad promedio estaba en 32 años, de los 12 pilotos que fuimos a Malvinas. Y el promedio de los hijos también era muy alto, porque en total eran 30 los hijos, digamos, que estaban en la escuadrilla, digamos. Así que eso todavía había soltero, y uno que recién en ese momento tuvo el primer hijo. Sí. Así que éramos ya pilotos bastante grandes, digamos, con mucha experiencia, y sobre todo habiendo tenido mamado una muy buena doctrina para ataque a unidades navales. En ese momento, la tercera escuadrilla de caza y ataque, ¿cómo estaba conformada? ¿En cantidad de aviones? En cantidad de aviones, de personal. Bueno, en cantidad de aviones, lamentablemente, Mingo, cuando me la entregó, siempre lo cargo eso, justo habían aparecido fisuras en el larguero central. Siempre me lo echa en cara. En el larguero central del avión habían aparecido fisuras. Y de los 10 aviones que quedaban, de los 16 iniciales,
7 estaban con fisuras de ala. Además, a fin de año se vencían los cohetes eyectores de asientos, el MK1. Esos cohetes se reemplazan, están colocados cada 5 años. Y Estados Unidos, por razones de derechos humanos, no nos habían devuelto lo que se había mandado a recorrer. Así que, bueno, gracias a la Fuerza Aérea, que nos prestó 3 cohetes, pudimos iniciar el vuelo en 1982. Y teníamos muchos pilotos nuevos, así que varios de ellos fueron a la Quinta Brigada, fueron a Reynolds, sí, a comenzar sus vuelos, pero todo fue muy poco tiempo, porque ya en marzo, bueno, se inicia para nosotros lo que es el tema Malvinas, y ahí rescatamos a los pilotos que se habían ido de la escuadrilla. A Mingo no necesité llamarlo, porque se presentó solo, estaba jefe allá en subjefe, perdón, en Río Grande, y hubo pilotos que regresaron desde Francia. En el caso de Rótolo y Arca, tenientes de navío, en esa época estaban haciendo el curso de superintendar allá. Y bueno, y vinieron también, y hay otros casos de quien estaba en la fragata Libertad, Oliveira, bueno, una serie de casos que volvieron a la escuadrilla, y así llegamos al número de 12 pilotos, y llevamos el número de aviones a 8, teniendo en cuenta que a algunos de ellos se le había podido cambiar el ala, solamente a 2 ahí, sí. Así que volamos con alas fisuradas, y los cohetes, lamentablemente también pudimos conseguir 2 más, y bueno, sí, también con cohetes vencidos. Preguntando desde la ignorancia, volar con el ala fisurada, el larguero fisurado, ¿qué problema puede conllevar? Bueno, ahí a bordo se notaron las fisuras cuando, después de un enganche, empezó a perder combustible, porque el ala del A4 es todo tanque. Sí. Entonces hubo pérdida de combustible, y lo que puede ser es siempre algo colapsante, ¿no? Tirando mucha G, una cosa de esas, cuando hay una fisura es peligroso. Pero no, en ese aspecto quedaron 2 aviones en el taller, porque esos sí tenían ya las fisuras demasiado grandes, no se pudieron cambiar el ala en esos momentos, sí se hizo a futuro. Así que de los 7 aviones fisurados, volamos con 5 fisurados, que eran los que menos tenían de problemas. En cambio, con los cohetes, de los 5 que nos prestó Fuerza Aérea, después nos pidió 2 para que estaban recorriendo aviones que necesitaban también para combatir, así que volamos con cohetes vencidos, con una orden que era: mientras durase el conflicto, se considerarán en servicio. No nos preocupamos mucho, porque pensamos, después de 5 años, o sea, 60 meses, sí, que se prolongara 3, 4, hasta dentro de un margen de un 15-20%, que es de fabricación, es un margen, digamos, aceptable. Son los Pero asientos... volábamos sin pensar realmente en el problema de la eyección. ¿Estos asientos son los Martin Baker? No, son los Scapac. Los ingleses dicen en sus libros que el Scapac era medio peligroso, que era demasiado cruel en la salida. Y ellos, por supuesto, los ingleses hablan de su Martin Baker, que no tuvieron tampoco muy buenas eyecciones, algunos de ellos. Te entiendo. Y ahora hay una pregunta que se me viene a la cabeza. Alberto, vos volviste voluntario, pero eras más antiguo que Rodolfo. En ese momento, ¿quién quedó a cargo de la escuadrilla? Rodolfo. Tuvo la gentileza de que yo subí, de aceptar estar bajo, digamos, de ninguna manera. Nos conocíamos de hace muchos años, y fue un cogobierno en cierta manera. Pero él era el comandante, no podía... Claro, yo era, digamos, un incorporado a la escuadrilla para ayudar, ¿no es cierto? Pero el comandante designado oficialmente era Rodolfo, así que no. Pero después de haber estado 20 años volando juntos, nos entendíamos con señas, ni necesitábamos hablar. Entiendo. ¿Qué edad tenía cada uno? Yo cumplí 40 el 14 de junio, justo el último día. Mira. En la redacción, que esa noche estábamos en Río Grande, salimos a cenar y teníamos sentimientos encontrados. Uno, la frustración de haber perdido la batalla. Sí.
y la otra una sensación como de alivio después de tantos días que habíamos estado operando con alto riesgo, tanto en los portaaviones como bueno, en las misiones. Entiendo. Yo en marzo del 82 había cumplido 43 años. 43, mirá. Eran los más grandes de la escuadrilla, me imagino, ¿no? Éramos veteranos, sí. Te entiendo. Y otra pregunta. Todos estos pilotos que volvieron, como en caso de Rótolo y los que mencionaron, ustedes ya conocían a todos, me imagino. Sí, sí. Sí, totalmente. Habíamos estado en otros destinos. Ah, La aviación naval no es tan grande en ese momento, sí. estábamos, no recuerdo exactamente, pero De más la o menos. mayoría de ellos habíamos sido instructores en la Escuela de Aviación Naval. De ellos, mirá. O sea, había una cohesión importantísima. Ya nos conocíamos desde alumnos. O sea, Yo en la escuela de aviación, alumno-instructor había empezado la relación. yo en la escuela de aviación estuve en total 12 años. Aparte de los 2 como alumno, después tuve 10 años, terminé siendo director de la escuela de aviación. Así que conocía mucho a todos los que pasaron en sí por la escuela, ¿no? Entiendo. Mira, eso, bueno, me imagino que como dicen ustedes, al ser chico la aviación naval y conocerse, eso Sí. me imagino que en lo que es entrar en combate. Las relaciones familiares, sí, teníamos con muchos de ellos, por supuesto. Yo me acuerdo, bueno, que conmigo jugábamos al tenis y siempre en Punta Indio era un punto de reunión la cabaña, no había otro lugar donde ir, así que se hacían muy buenas amistades y bueno. Eran amigas las esposas y eran amigos los chicos. O sea Sí, que... sí, te entiendo. Te entiendo. Otra pregunta, ya que estamos así. ¿Qué tienen que decir de la escuadrilla, en tu caso, que comandaste en el 82 y vos, Alberto, en el 81? ¿Cómo era esa escuadrilla? ¿En lo personal, en lo profesional? Era un desafío, realmente era una escuadrilla muy, muy profesional. Es decir, viéndolo ahora, 40 años atrás, Sí. éramos todos, el piloto de ataque es muy competitivo y tratábamos de hacer todo lo mejor, tratábamos, es decir, buscar la excelencia en cada maniobra, en cada lanzamiento, en cada ejercicio, buscábamos la excelencia en forma competitiva, a ver quién lo hacía mejor. O sea que era muy, muy, muy profesional. Los comandantes anteriores, Sí. es decir, habían, digamos, plantado la semilla, habíamos hecho manuales, por ejemplo, el manual para la utilización operativa del A4, era un producto absolutamente de la escuadrilla. Por primera vez en la aviación naval, una escuadrilla hacía su propio manual para la utilización operativa de lo que podía cargar el A4. La cámara fotográfica, los cohetes, los cañones, las bombas con la cola retardada, o si no, es decir, cómo se utilizaba el intervalómetro, cómo se utilizaba la mira, cómo eran las graduaciones de la mira, de acuerdo al viento, a la altura, al ángulo de picada. Todo eso, por supuesto, consultando con el Joint Munition americano, que es la Biblia, digamos, de las armas de fuego lanzadas desde aviones, ¿no? Pero además experimentábamos nuestras propias técnicas, por ejemplo, para atacar buques. Es decir, el ataque a buques era digamos, un diseño propio de la escuadrilla. No lo copiamos absolutamente de nadie, lo copiamos de la experiencia que teníamos de atacar nuestros buques. Es decir, cuando había ejercicios de la flota, que siempre participaba la aviación naval, los infantes de marinas y los buques, es decir, en determinado momento la escuadrilla tenía que, digamos, producir un ataque sobre los buques. Los buques estaban navegando en algún lado y nosotros teníamos que sorprenderlos. Y permanentemente cada uno aportaba, cada miembro de la escuadrilla aportaba algo como para sorprender al buque en los ataques. Y esa misma experiencia la aplicamos después en Malvinas y dio resultados. Es decir, nos estábamos adiestrando profesionalmente, digamos, seriamente, ¿no es cierto? Digamos, este es el balance que hago 40 años después exacto. del adiestramiento y del conflicto. Ahora,
tuvimos una cuota de sangre durante el desarrollo de la escuadrilla. En un principio, 2 de los pilotos que se eyectaron fue por causa de lo que se llamó un departure, que es una pérdida de control, que no estaba en esos momentos, en esos años, en 73, 74, no estaba muy claro por qué se producía. Es una especie de blanqueteo de la cola cuando el avión está con baja velocidad y altos ángulos. Entonces se blanquetea la cola, se pierde el control, el avión cae como si fuera en un tirabuzón, y si uno reaccionaba como el tirabuzón, lo empeoraba. Así que ahí hubo 2 eyecciones y 2 pilotos que fallecieron. El primero fue el teniente Peña y después el teniente Martí, 2 excelentes pilotos, 2 excelentes personas, que fue la primera pérdida que tuvimos. Y posteriormente en portaaviones también, porque era un portaaviones muy chico, es un portaaviones de 18.000 toneladas, es muy chico. Entraba con calzador el A4 en el portaaviones. Y era muy, muy limitado. No tenía margen de error. Y ahí perdimos a uno de los pilotos, sí. Y después también perdimos 2 aviones más a causa de esas, de esas dificultades, porque se trabajaba muy al límite. En ese caso, bueno, tanto la eyección del teniente Sánchez, que fue en el 75, que se eyectó, yo estaba haciendo combustible en caliente al lado de la isla, así que al lado mío justo se produce la eyección porque tuvo un corte de cable, lo mismo que después me pasaría en el futuro. Se eyecta, así que lo veo salir con el cohete alrededor de los 60 metros, da vuelta, se abre el paracaídas y cae en la cubierta de vuelo, al lado mío también. Por supuesto, la velocidad relativa entre el buque de unos 20 nudos más unos 15 nudos de viento real, unos 35 nudos, infló el paracaídas en la cubierta y salió arrastrado hacia atrás como un velamen. Alguien se quiso pararlo, pero imposible, y cayó por popa. Así que fue el helicóptero y lo rescataron. Y bueno, y el otro caso fue, yo también dejé un avión allá en el fondo del mar. Te entiendo. Ahora se nos está terminando el tiempito de este bloque, así que cortamos y en unos minutos volvemos. ¿Cómo no? Bueno, ahora sí volvimos y redondeando todo lo que hablamos en la primera parte, ya estamos para poder que nos cuenten ustedes cuando llega marzo del 82. ¿Cómo era la vivencia de la escuadrilla llegando al 2 de abril? El 26 de marzo fui llamado a una reunión en el comando de la aviación naval. Íbamos todos los comandantes que íbamos a intervenir en lo que es la recuperación de Malvinas, que recién ahí nos enteramos. Por supuesto, era una reunión secreta. Nos dice que iba a ser la recuperación el 1 de abril. Sí. Le pregunté al comandante de la aviación naval cómo esperaban que reaccionaran los ingleses, mal dicho, los ingleses, no el Reino Unido, pero, y me dijo, los ingleses no saben qué hacer con las islas. Va a haber negociaciones, 3 banderas, y ahí se va a solucionar el tema. Esa fue las respuestas que encontré. Por supuesto era secreto, no lo dije a nadie, pero sí me aseguré que los aviones que iban a embarcar, que embarcaron el día 29 a bordo, estuviesen en el armamento en el buque, que era si era necesario emplear, estuviésemos armados. Pero bueno, fuimos solamente con 3 pilotos que estaban, 3 aviones y 5 pilotos, que eran los que estaban de años anteriores, para hacerse la calificación y volar esa etapa. El primero, como saben, por mal tiempo se había, recién el 2 se produce el desembarco. Yo no tenía vuelo, estaba prohibido volar por un accidente anterior. Así que en la torre de control, con una radio esas chiquitas me escuché todo el desembarco donde iban contando las diferentes casas que hablaban con la radio y decían, me pareció ver pasar vehículos, escucho disparos allá,
En fin, seguí todo hasta la mañana siguiente, se dan los comunicados de que se había producido la toma de las islas, y ahí es donde concurre la formación de la escuadrilla, todos muy contentos, y les dije, sí, todo muy lindo, pero para nosotros la tarea recién empieza. Nosotros estábamos como un apoyo, pero era un poder de fuego que no se iba a utilizar porque tenía que ser incruenta. El tema era hacerla sin causar víctimas, entonces en Naciones Unidas se suponía que de esa manera iba a ser tomada de otra manera, que era más aceptable para el resto, y las únicas víctimas que tuvimos fueron nosotros, ¿no? Desde Aquino a los otros hombres que fallecieron ahí. Pero digamos que el poder de fuego que teníamos no iba a ser aplicado. Regresamos al día 5 o 6 de abril a Espora, y ahí sí comenzó la gran tarea, ¿no? De llevar esos 3 aviones que teníamos, esos 5 pilotos que estaban preparados, sí, a la cantidad esa de 12 y los 8 aviones que llegamos a tener a fin de abril. Y ahí, bueno, Bingo cuenta su historia porque estaba de subjefe de la base de Río Grande. Sí, para mí fue una sorpresa total. Yo no tenía la más mínima idea de lo que pasaba, ¿no? A las 8 de la mañana, la formación de armar trabajo, llamamos nosotros, el subjefe de la base preside la formación de toda la base, todo el personal de la base, todas las secciones. En ese horario se leen los comunicados y se distribuyen las tareas del día para cada sección de los integrantes de la base, ¿no? Sí. Así que el mensajero me alcanza los mensajes del día, y leo la felicitación a los integrantes de las Fuerzas Armadas por haber recuperado la Malvinas. Creí que era una broma, no podía ser, ¿no? Sí. Así que, bueno, ahí no teníamos ninguna directiva de nada. Iba a ser la base, el principal apoyo de los medios aéreos que iban a pelear en Malvinas, y no teníamos ninguna directiva. Así que tuvimos que asumir las directivas, ¿no? Uh-huh. Así que la primera directiva que di a la gente es abrir los contenedores donde había redes de enmascaramiento, sí, y proceder a enmascarar todos los objetivos, importantes. Vale decir, los tanques de combustible, los sistemas de comunicaciones, la torre de control y el radar de pista. Uh-huh. Los polvorines no eran necesarios porque ya eran, estaban protegidos, bien camuflados. Así que nos pasamos todo el día con el jefe de la base organizando eso, ¿no? Y tratando de buscar algún tipo de información que nos dijera cuál iba a ser nuestro papel, pero asumimos que iba a ser un papel importante. ¿Cómo fue? Porque desde ahí operaron la mayoría de los aviones, sí, de la aviación naval que operaron contra los ingleses. Exacto. Así que ese fue el 2 de abril mío, y a partir de ahí fue todo trabajo en poner la base a son de mar, ¿no? A son de mar quiere decir a full. Y después, a medida que pasaban los días, y se iba produciendo más información, sí, cuando llegó la información de que los ingleses iban a venir, ahí le dije a mi jefe, yo voy a pedir para volver a la escuadrilla. Por supuesto que me dijo que no, que él me necesitaba así. Sí. Y le dije, mira, cualquier aviador naval, desde el más moderno al más antiguo, puede desempeñar eficazmente la tarea de subjefe de base, pero no cualquier aviador naval puede subirse una A4. Así que yo era un piloto bien calificado, había dejado el comando 3 meses antes, o sea que me consideraba bien calificado. Sí. Y le dije, mira, yo voy a tratar de volver a la escuadrilla. ¿Por qué? Porque la escuadrilla
había despedido 3 pilotos calificados y había recibido 3 pilotos novatos. Ujú. Si ocurría algo en el conflicto, no íbamos a mandar a los novatos, no estaban preparados. Es lógico. O sea, el procedimiento era los novatos volver a sus escuadrillas anteriores donde sí estaban calificados, y los pilotos calificados que salimos volver a la escuadrilla. Lo llamé por teléfono al capitán Castrofox y le dije, por favor, Zorro, pídame para volver a la escuadrilla. Pero como no confiaba mucho en que Zorro me quisiera tener en la escuadrilla, lo llamé a su comandante de fuerza y le dije, el capitán Rivero, y le dije lo mismo: señor, voy a ser más útil en la escuadrilla de A4 que acá en la base. Acá en la base cualquier oficial puede ser subjefe, Sí. pero no cualquiera puede estar en la escuadrilla. Y estuvo de acuerdo, y al poco tiempo, para gran enojo de mi jefe, llegó un despacho en el cual tenía que volver a la escuadrilla, cosa que hice con mucha alegría, ¿no? Volver a esa escuadrilla. Entiendo. ¿Puede ser que Sí. uno de esos pilotos novatos que volvió a una escuadrilla anterior haya sido Owen Kripa? Así es. Owen Kripa era uno de ellos. recién estaba haciendo sus primeros vuelos y no estaba, por supuesto, en condiciones de ir ni a bordo ni a combatir. Entiendo. Así que estuvo trabajando bastante. Escuché el otro día Directamente no conocían el avión, era mandarlos al muere, mandarlos a una misión de combate a un piloto así. No tiene sentido, te entiendo. escuché la entrevista que le hizo hace poco Matías a Owen. Y Por Owen eso- estuvo peleándola hasta que se le presentó al comandante de la fuerza de Punta Indio, a Martini, Ujú. y le contó su historia. Y bueno, y Martini dijo, bueno, listo. Vaya. Al día siguiente, pase creo que la Semana Santa, y de ahí preséntese el lunes siguiente en la base de Punta Indio. Así se fue Owen. Por eso ahora se me vino a la mente y ahí me acordé. Bueno, y después hubo otros pilotos también que venían, la mayoría venían de Maki, que es el paso previo. Para nosotros el A4 era el top en ese momento, iba a ser después la del Supertendar. Sí. Uno tenía que pasar por un reactor antes, y ese reactor era el Maki, como adestrador avanzado. Y antes que el reactor Maki hacíamos el portaaviones con el T-28, no todos los casos como dice Mingo, pero sí era la idea siempre, el T-28, una segunda de ataque, y pues portaaviones con ellos, Maki, y después recién. Entonces cuando uno llegaba a 4, el mínimo eran 700 horas, mínimo, pero todos llegaban con mucha más experiencia. Entiendo. Y bueno, y durante esos días calificamos también con el C-130, hicimos reabastecimiento en vuelo, cuando fue a practicar también con los Supertendar, fueron 2KC. También hicimos lanzamiento de armas para probar los sistemas cómo funcionaban, y embarcamos en 2 oportunidades, y la última navegación ya con rumbo al sur. Sí. Y 2 de los aviones que incorporamos se le puso el BLF Omega, porque no teníamos sistemas de navegación que sean buenos como para estar en el mar 300, 400 millas como eran nuestras navegaciones. Sí. Así que en 2 se le pusieron BLF Omega, y de esa manera podíamos navegar, por lo menos los líderes llevaban el avión con ese BLF. Y esos son los últimos que se incorporaron en el 30 de abril, Sí. y fue el 1 de mayo cuando se desata, digamos, las acciones, y en esos casos fuimos acortando distancias hacia donde estaban las fuerzas, se suponía, y los trackers a mediodía, un poco pasado el mediodía, detectan a la fuerza enemiga. Y entonces ahí es donde se ordena que iban a salir 6 aviones para hacer ataque con 4 bombas cada uno. El que estaba de guardia era Mingo. Y entonces yo le dije a Mingo, soy el comandante, ese vuelo lo quiero hacer yo. Y Mingo me dijo, no, cumpla con los planes. Éramos buenos. Cumpla la lista de guardia, le dije. Él iba a salir esa tarde. No pudo salir por razones de que estábamos demasiado a distancia, no había viento real, y entonces no se llegaba a la velocidad necesaria del viento relativo para poder ser catapultados con las bombas. Entonces, cuando el peso no da, se baja o combustible o bombas. Y bueno, si se bajaban las bombas, cada vez era menor el lo que se daño. podía Sí. resultado.
y lo que daban los dados, porque se jugó ahí en Estado Mayor, lo jugaron, era que de los 6 aviones, 2 no iban a llegar, iban a ser derribados antes, atacando a la Fuerza Naval. Iban a tirar 4, con 4 bombas, eran 16 bombas con alta probabilidad de impacto, porque teníamos un sistema de lanzamiento que permitía salir las 4 bombas con una diferencia de unos 40 metros entre cada uno, con un intervalómetro que habíamos hecho en la escuadrilla, sí. Y eso tenía alta probabilidad de impacto. Por supuesto, el factor combate también puede modificarlo, ¿no? Y de esos 4 aviones iban a regresar solamente 2. Ese era el juego de guerra, con eso, digamos... No. Unas probabilidades no muy amigas. Pero lo que pasa es que parar con eso, el portaaviones, por ejemplo, un buque capital de ellos, hubiera significado de alguna manera una gran ventaja. Sí. Ellos ya siempre lo dijeron, si nos llegaban a hundir a un portaaviones, iba a peligrar toda la operación. Y más el 1 de mayo era como un sacudón importante. El 1 de mayo, claro. Y ahí los trackers siguieron, digamos, haciendo las exploraciones. Uno que estuvo alrededor de la 1 de la mañana fue detectado por la fuerza enemiga y salió un Sea Harrier a derribarlo. Así que ese tracker regresó haciendo, bueno, siempre se hacían maniobras como para esquivar, apuntando hacia otro lado, no así estaba el portaaviones. Y el Sea Harrier llegó a entrar en contacto de los radares de la Hércules, que estuvo próximo, digamos, a derribarlo, pero el Sea Harrier tenía sistemas que le permitía recibir y saber a qué distancia estaba de la flota, y ahí se había perdido la sorpresa. Al día siguiente ya salía, mi guardia me correspondía, entonces salíamos 6 aviones, en este caso yo al mando, y el tracker, que salió alrededor de las 2 de la mañana, no tuvo contacto, el viento seguía muy baja intensidad, y se fue demorando, a ver si se lo ubicaba. Evidentemente, después de tener contacto de la fuerza nuestra, la fuerza enemiga comenzó a alejarse, y nos estaban esperando también, por supuesto, con todo. Y hay otra cosa que aprendimos hace no muchos años, que como estaba Belaúnde Terry en el Perú, con las gestiones ante desde la posibilidad de un alto el fuego, tanto estaba el embajador argentino como el Reino Unido, pidieron desde la presidencia evitar acciones como a partir del 2, para evitar acciones como para permitir esa reunión en Lima y que hubiera un arreglo. Ese día hunden al Belgrano, con pleno conocimiento de la Thatcher, y se acabó. Ahí ya no había vuelta atrás. Exacto. Ahí ya, digamos, hubo una oposición total a hacer un arreglo después del hundimiento, con la pérdida de la cantidad de personas que perdimos, ¿no? Entiendo. Y Mingo, bueno, sí. Ahí tuvo... ¿Perdón? No, que si no te entendí mal, ustedes se separaron entonces la escuadrilla, mitad para vos y mitad para Alberto, ¿no? Habíamos hecho las guardias de 6 aviones. Entonces, una división la comandaba él y otra la comandaba yo. Y éramos pilotos que volábamos siempre los mismos para, digamos, uno vuela, en mi caso, con el más moderno, con el con menos experiencia, y así. Estábamos divididos en 2 grupos. Y después había 2 aviones más que se usaron para lo que se llama patrulla aérea de combate, en el caso de recibir un ataque. Y Mingo tuvo que salir justamente en una de esas alarmas, que la puede contar Mingo, su despegue. Adelante, Mingo. ¿Cómo fue? Sí. Tuve suerte. ¿Cuántas alarmas hubo? No sé, salieron 9 en total. 9 salidas en 2 días. Pero una alarma en 2 días. Y de las cuales yo pude salir en 2. O sea que estaba chocho, ¿no? Porque creo que alguno no alcanzó a hacer una. A mí me pasó. ¿Lo hizo? Una guardia y no sé quién entró y salió. Así que yo estaba chocho. Y lo lindo que recuerdo es el vuelo, el despegue de la 4 en condiciones, en configuración de interceptor,
Es decir, se le sacan los tanques de combustible, se le ponen los misiles en los lugares, y directamente es impresionante volar ese avión así tan livianito, tan ágil, tan maniobrable. Directamente era totalmente distinto. Y hice las dos salidas. En una oportunidad me orientaban hacia el blanco y en determinado momento me dijeron regrese. Y en otra oportunidad era un Canberra, el avión, digamos que entraba en el área del radar del portaaviones, era un Canberra de la Fuerza Aérea. O sea que no. Que estaba volviendo. Sí. Ellos regresaban hacia Trelew y nosotros estábamos al Claro, norte. ellos atacaban la isla y regresaban a Comodoro, me parece. Comodoro, o a Trelew. Y justo el portaaviones estaba abajo, justo el radar del portaaviones lo tomaba y Era una alerta. inmediatamente cundía la alarma y largaban al interceptor listo en cubierta. Y por supuesto, había planes de comunicaciones donde el IFF tenía que tener ciertos códigos, pero una cosa así de planes de comunicaciones. Uno por cada aeródromo tenía indicativos diferentes, frecuencias. Y era lo más Entonces, complejo de totalmente uno que viene de combatir. Y no va a estar mirando ahí en el autodar rodilla a ver qué frecuencia tenía para trabajar con el IFF mientras está la flota de mar abajo. Así que bueno, no se comunicaban, salían las PAC y se encontraban con que era fuerza propia. Y eso nos ocurrió en 9 salidas. Y ya volviendo, porque bueno, cambia la situación táctica cuando uno del Belgrano, evidentemente navegaba más rápido en inmersión que nuestros buques en superficie, en el caso del portaaviones que nos daban los 20 nudos. Y bueno, con el cambio de situación táctica, vuelve el portaaviones. En algún momento nos enteramos después, estuvimos muy cerca de ser hundidos por un, no me acuerdo si era, ahora decir Spartan o cuál de ellos, que por suerte los trackers habían hecho una barrera, se llama sonoboyas, y entonces el submarino que estaba en la popa ya del buque, acercándose, todavía no al tiro de... Y nosotros, el portaaviones navegaba hacia la costa para buscar bajas profundidades, porque el submarino es tan grande que con bajas profundidades y no puede operar. Y ahí se encontró, lo dice el subcomandante, ahí se encontró con una barrera de sonoboyas, entonces pensó, nos están detectando, nos van a atacar y pegó la vuelta. Matías, si me permitís compartir pantalla conmigo, yo te puedo mostrar las filminas donde están los trackers o los A4 y la operación del portaaviones y todo eso. Me tenés que dar autorización para compartir pantalla. Ahí deberías poder. ¿Listo? Bueno, déjame ver. Sí. ¿Está? Bueno, ahí señalo la pantalla que quiero compartir. ¿La ves? Todavía no, se está cargando. Ahí sí, se ve. Bueno, ahí está el tracker que estaba hablando el capitán Castro. ¿Lo ves? Sí. Bueno, no sé si te sirve, digamos, para tu... Sí, aporta. Sí. Bueno, adelante, Zorro. Disculpe, perdón. No, de ninguna manera. Bueno, regresamos hacia Espora y frente a Viedma aproximadamente el día 9 de 9 de mayo, desembarcamos del buque, fuimos a Espora y ahí nos ordenaron que nos desplegásemos hacia Río Grande. Y eso fue a partir de, ya el 12 de mayo estábamos los 12 pilotos con los 8 aviones en Río Grande para operar desde Río Grande con reabastecimiento en vuelo que iba a ser dado por Fuerza Aérea, o nosotros teníamos uno de los aviones con un tanque propio, digamos, para casos de emergencia. Y bueno, ahí están las fotos que están pasándose, son la operación a bordo, ahí haciendo, no son nuestros aviones, pero son aviones haciendo reabastecimiento en un 30. Esas son bombas de ejercicio, no son bombas reales, es una foto vieja, pero ahí se ve cómo está enganchada la manguera. Sí. Y la otra siguiente es
las bombas que usábamos nosotros. Esa era la MK82, esa bomba era 500 libras y era de cola frenada, o sea, se abrían, uno los lanzaba, se abrían 4 chapones, Sí. y con esa diferencia de velocidad, porque se frenaba la bomba, permitía que se armara la espoleta, y cuando tocaban pocos milésimas de segundo explotaban, y ya el avión estaba fuera del alcance de sus propias bombas. Lo que no pasaba era con las bombas lisas, y la bomba lisa acompaña prácticamente el avión, y si explota abajo va a recibir las esquilas de la misma bomba. Esas bombas eran americanas, de muy buen rendimiento, tenían espoletas de nariz y de cola, y fue con esas las que tiramos durante todos nuestros ataques, exceptuando uno que fue sobre tierra, que se usaron la MK81, que era de 250 libras. Acá estamos a bordo del portaaviones, justamente con el cargador, y acá muestran cómo era la bomba, Sí. plegada, y es la Inekai Snake, que es el nombre de la frenada, y ahí se ve cómo actúa. Perfecto, bien. Y las tirábamos en reguero. O sea, no las 4 juntas, no. Así, 1, 2, 3, 4. No, Al apretar el disparador automáticamente tenía una selección, Sí. que era de 200 milisegundos, si mal no recuerdo, 250 milisegundos. Que a esa velocidad le da 450 nudos, le da una bomba cada 40 metros. Tirábamos desde 300 pies, o sea, unos 100 metros, la bomba caía aproximadamente con 200 pies de caída, ya estaba armada la espoleta. Así que cuando encontrabas un blanco más abajo, explotaba con seguridad. Y los aviones atacaban desde distinto azimut para dispersar la defensa antiaérea de la fragata. Es decir, si el radar de control tiro de la fragata se centraba en uno, los otros 2 podían entrar. Y tiraban sus bombas en reguero. El reguero tenía un ancho de corte, que el ancho de corte se llama la separación entre bombas, Sí. que está relacionado con la eslora del blanco que vamos a atacar. En este caso, era una eslora de 100 metros, que puede ser fragata o destructor. El ancho de corte, digamos, cuando se ataca así digamos, oblicuo, es de 40 metros. 40 metros son 250 milésimas de segundo en el intervalómetro. Y así atacábamos. Eso es lo que te estaba explicando de lo que hacíamos, digamos, en tiempo de paz en adiestramiento, Sí. para darle mayor sorpresa y mayor daño al buque, ¿no es cierto? Bueno, en eso nos adiestrábamos. Ya nuestro ataque... Ya en 1978, con el problema de Chile, ya se había implementado esta forma de atacar, que se la transmitimos a la Fuerza Aérea cuando regresamos del portaaviones en el 5 o 6 de abril. Fueron de Dagger a preguntarnos cómo ellos no tenían experiencias y cómo se atacaban los buques. Y le dijimos, bueno, hay que atacar primero a aproximar rasante. Y esas experiencias las habíamos hecho con los buques, las fragatas de tipo 42, la Hércules y después la Santísima Trinidad, con un grupo de investigación operativa de la Universidad del Sur, que estaba justamente ese grupo, el jefe era un capitán de navío retirado de mucho prestigio, el capitán Gerardo Silvester. Y uno de sus hijos, Roberto, estaba con nosotros en la escuadrilla. Pero en el 78 ya se habían hecho, se embarcaban los de investigación operativa y decían qué maniobras había que hacer para evitar que el punto a apuntar de los cañones con el sistema radar en su disparo, con las demoras que tiene el proyectil, no nos impactara. Así que teníamos ya calculados, normalmente nos tomaban alrededor de unos, casi seguro, estábamos a los 30 kilómetros, ya nos estaban detectando seguro, pero bueno, son poco tiempo para que los sistemas automáticos nos tomaran. Bien. ¿Y siempre atacaban de a 3 aviones?
La idea era de 3 aviones, sí. Era una forma de diversificar el ángulo de aproximación. Pero normalmente salíamos por ahí de 6 y 3 y 3 eran las secciones que se dividían. Y estaba eso preparado para aguas abiertas. Cambia la situación cuando se empieza a atacar a los buques que están dentro del canal de San Carlos, sí, donde era con la posibilidad de ocultarse de alguna manera los radares yendo sobre tierra. Entonces, por ejemplo, en uno de los ataques uno veía trabajando sobre la isla la Gran Malvinas y se protegía con las elevaciones que hay sobre el este de la isla. Así que cuando uno salía de atrás, por ejemplo, el Monte Rosalí, quedaban por lo menos 1 minuto y pico de expuesto recién ahí a la defensa aérea, y entonces teníamos más posibilidad de evitar que nos enganchasen con radares, y más el tiro manual, que por supuesto es más impreciso. Perfecto. Le dejas poco tiempo para que reaccionen, ¿te entiendo? Y 1 minuto y pico era o sea, uno aparecía ahí, veía los buques, se daba cuenta que era todo igual que en paz, cuando hacía el ataque al buque, el buque lo seguía con las armas, uno lo atacaba, pero cambiaba cuando empezaba la antiaérea, las explosiones de las granadas antiaéreas y algún misil que cruzaba por un lado u otro. Acá hay un dicho que le atribuyen a Napoleón, no sé si será cierto. Dice, cuando quieras saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo. Sí. Acá 2 fanáticos de la guerra aérea, que son Ethel y Price, de Londres, escribieron en un libro, Air War South Atlantic, la guerra aérea en el Atlántico Sur, ¿sí? Ajá. Escribieron un párrafo dentro de todos los datos que pusieron, refiriéndose al ataque que en ese momento los aviones de la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque estaba haciendo sobre la Arden. Dice, la Arden estaba siendo atacada con armamento hecho a propósito para el lanzamiento a baja altura, apuntada por pilotos totalmente adiestrados en el rol antibuque. Es decir, que el enemigo diga eso de vos es una palmada en la espalda. Totalmente. Es decir, no lo hicimos tan mal, ¿no es cierto? Entiendo. Bueno, no lo dice ni el presidente, ni un ministro, ni un secretario acá de la Argentina, lo dice exactamente el enemigo. Exacto. Esto realmente te dice, bueno, nos adiestramos bien, lo hicimos bien, ¿no es cierto? Y te digo, este adiestramiento era producto de la escuadrilla. Las bombas iban con doble espoleta. ¿Por qué? Porque en algún momento hacíamos lanzamiento y la espoleta de ojiva, sí, fallaba. Entonces, para asegurarnos digamos, la explosión, le poníamos una espoleta en la ojiva y una espoleta en la cola. Las 2 se armaban simultáneamente en el momento de lanzarlas. Sí. Y eso nos aseguraba, digamos, que la bomba iba a explotar donde tocara, iba a explotar, ¿no es cierto? ¿Estas bombas explotan por impacto o por proximidad? ¿Cómo es? No, por impacto. Ah, por impacto. Ah, bien. La bomba la espoleta tenía un retardo de explosión. La espoleta tiene 2 retardos. Sí. Un retardo de armado, que quiere decir cuando vos la soltás, tarda 2 segundos en armarse. ¿Por qué 2 segundos? Porque se infla primero la cola, la bomba se atrasa con respecto al avión, sí, y recién 2 segundos después, o sea que está a 100 metros atrás, se arma la espoleta. ¿Por qué es eso? Porque si en el momento que lanzás se arma la bomba y chocas contra la bomba choca contra una gaviota, explota debajo tuyo, ¿me entendés? Sí. Y las gaviotas andan por ahí, ¿eh? Te aseguro que no, es un accidente que puede ser. Mirá. Nos ha ocurrido de habernos tragado pájaros. Entonces, para seguridad del avión, la bomba se arma 2 segundos después de lanzado. O sea, se arma a 100 metros del avión. Pero el retardo de la explosión son 25 milésimas de segundo. Vale decir
Esta bomba vuela a 450 nudos, toca contra la estructura del buque Sí. y no explota en ese momento. Explota 25 milésimas de segundo después. Si vos multiplicás 25 milésimas de segundo por 450 nudos, te da 8 metros. Y el buque tiene un ancho de 14 metros. Casi en la mitad. Está hecha para explotar en el medio del buque, no afuera, ¿me entendés? Te entiendo, te entiendo. Por eso surge digamos, la expresión esta de Ethel y Price. ¿Sí? Bombas hechas a propósito para el lanzamiento a baja altura, apuntada por pilotos totalmente adiestrados en el rol antibuque, ¿no? Otro detalle es que cuando se separa la bomba del avión, uno tiene antes un solenoide que permite armar o desarmar las espoletas. Para asegurarnos que por falla de solenoide no se armasen las espoletas, el cable, digamos, que sale de la que permite abrir la cola y armar las espoletas, lo atábamos a un cáncamo del mismo lanzador. O sea que se armaban siempre. Sí o sí. O sea, si teníamos que tirar a la vuelta en algún lado sobre el mar y más, uno salía y las bombas seguro que iban a explotar. No teníamos el solenoide que desarmaba la apertura. Pero era para asegurarnos que salieran armadas. Armadas, te entiendo. Te entiendo. Y ahora la verdad que con toda esta explicación, que ahora entiendo más cómo fue el funcionamiento de las bombas y las técnicas que usaban ustedes para atacar, si ahora me estoy viendo el tiempo, vamos a hacer un último corte y podemos hablar bien de las misiones que tuvieron cada uno, tanto contra la Ardent y la Antílope, si les parece. Adelante. Perfecto. Acordate que son $10.000 por cada uno de los tiempos, ¿eh? Ah, bueno, no tengo problema. Me pasan el CBU y arreglamos todo. A cada uno, ¿eh? No es en total. No hay precio de amigos. No. Dale, gracias. Listo, señor. Bueno. En unos minutitos volvemos, gracias. Esperamos tu llamado. Gracias. Bueno, ahora sí, tercer capítulo de este programa, y ya podemos empezar con lo que fue el ataque del 21 de mayo. El 21 de mayo nos ordenan la primera misión, muy temprano, alrededor de las 10 de la mañana más o menos. Sí. Y los que estábamos de guardia, ese día a la mañana, salimos con 6 aviones y tuvimos que navegar sin, no sé si por errores nuestros, porque eran muy nuevitos los BLF Omega adentro de lo que significaba la cabina esa, que no podíamos probarlos porque necesitaba batería que no tenía. Sí. Así que tanto a su bizarreta, que iba de sublíder, como a mí nos fallaron los sistemas de navegación, así que navegamos con tradicional, distancia a tiempo. Había chubascos de nieve, nubes bajas, a la mañana estaba bastante fea la meteorología, y recalé sobre lo que era la Gran Malvinas. Estuvimos buscando por ahí, nos fuimos hacia el canal, ahí divisamos 2 buques que eran nuestros, el Carcarañá y el otro era un carguero también. ¿Isla de los pero... Estados? ¿Perdón? ¿El Isla de los Estados? Isla de los Estados, sí. No, perdón, el Isla de los Estados no, ese ya había sido hundido. Ah. No. Ahora no recuerdo cuál carguero era. Y navegamos y entramos en lo que se llama lotería, que es el combustible suficiente como para regresar sin problemas porque no teníamos reabastecimiento de vuelo, no habíamos hecho reabastecimiento. Sí. Así que, lamentablemente, no encontramos el blanco en la parte sur que decían que podían estar porque estaban bombardeando en la zona donde se pensaba atacar primero, y regresamos sin haber concretado el ataque. Y ahí es donde sí ya toma la posta en la segunda división con Filipe. Bueno,
Cuando regresa la primera sección, nos pasa toda la información de la meteorología. Sí. Nosotros, es decir, la escuadrilla está en prevuelo permanente, digamos, estamos permanentemente actualizándonos con meteorología y con comunicaciones y con alguna información que podían darnos sobre el enemigo. Esa mañana del día 21, cuando regresa Castrofón, nos dice que meteorológicamente estaba feo. Y el objetivo que nos dieron a la segunda sección era una fragata que estaba actuando como piquete radar en el estrecho de San Carlos, en la parte sur del estrecho de San Carlos, y que teníamos que neutralizarla porque estaba informando sobre los vuelos que llegaban a la isla desde el continente, ¿no? Los vuelos nuestros. Así que la misión era neutralizar esa fragata. En esas condiciones salimos, los 6 aviones con 4 bombas cada uno, la MK-82 que te la acabo de decir, y recalamos en la isla y entramos por el sur del estrecho de San Carlos, por esta parte, sí. Y no vimos la fragata. Así que el blanco de alternativa, siempre salimos con blanco de alternativa, el blanco principal y el blanco de alternativa, eran los buques de desembarco en San Carlos. Así que empezamos a trepar, cruzamos esta parte que estaba muy fea con la lluvia y baja visibilidad, realmente una situación muy desventajosa, porque si había una fragata, nosotros teníamos 1 milla de visibilidad y la fragata tenía 5 millas de lanzamiento del misil. O sea que nos íbamos a recibir un misilazo sin ver la fragata. Cruzamos y ya a medida que ascendíamos hacia San Carlos, la meteorología iba mejorando la visibilidad. Así que subimos los 6 aviones, íbamos en realidad 3 y 3, porque la segunda sección tenía algunas fallas para reparar en el equipo de navegación que dijo Rodolfo, y se quedó demorada unos 8 minutos. Subimos por el estrecho de San Carlos. Cuando pasamos por la bahía del Rey, King Bay, que es esta que está acá, sí, vimos el Carcarañá neutralizado. Seguimos de largo y cuando llegamos al extremo sur de la bahía Ruiz Puente, vimos a una fragata detrás de una isla que es una piedra que aflora en el agua, ¿no? Vimos los mástiles de una fragata, ahí el capitán Arca, el teniente Arca en ese momento, a las 11 una fragata, dijo, sí, yo en ese momento la había visto y bueno, atacamos. Sí. Así que máster de armamento, conectar, y lo que no quise hacer, porque era demasiado obvio, una aproximación directa a la fragata. Así que preferí recostarme sobre la orilla de la bahía de Ruiz Puentes para neutralizar, digamos, los ecos de los aviones con los ecos de la roca de la bahía, ¿no es cierto? Para, digamos, dificultarle un poco el tracking a los ingleses. Bien. En estas condiciones, cuando estaba más o menos lateral la fragata en cuanto nos vio, puso a toda marcha, salió hacia el centro del canal. Estaba bien atrás de la isla, sí, y se ve que en el mismo momento que nosotros la vemos, ella nos ve a nosotros, porque a toda marcha salió hacia el centro del canal. En esas condiciones nosotros hicimos acá un giro muy escarpado y procedimos a atacar. Los numerales, cada uno ocupó su posición en los costados. Yo no los estaba viendo, deben haber hecho acrobacia porque realmente a 450 nudos hacer un giro escarpado, sí, les debe haber complicado mantener la posición, ¿no? Y entre que viste la fragata hasta el ataque, ¿cuánto tiempo habrá pasado más o menos? Desde que vimos a la fragata, sí, hasta el ataque debe haber pasado 1 minuto largo, no más de eso. Es decir, fue sobrevolar. Ella más o menos debe haber habido 2 o 3 millas acá. Lo que dicen los ingleses, que vieron a los aviones hacer un arco, sí, de 2 millas. Esto es información de los ingleses, ¿no? Lo que yo recuerdo y que no aparece en los mapas, eso algún día yo tengo una versión muy barata de Google Maps. Sí. No da mucha precisión.
Pero acá, en este sector, si vos tenés una versión mejor de Google Maps, me acuerdo que mi ala izquierda pasó entre dos rocas que afloraban del agua. Así, el avión mío pasó rasante con una inclinación de unos 60 grados de ala, 60, 70 grados, haciendo un giro bien escarpado para apuntarle a la iglesia, a la fragata. Sí. Cuando la tuve en la proa, empecé a ascender y a buscar las condiciones de tiro. La fragata iba a todo, digamos, el bigote de la proa y las turbinas, las hélices, se veían directamente que iba a full. En esas condiciones pasé lateral, digamos, por la aleta de babor, quiere decir, cruzándola, digamos, desde la parte de atrás hacia la parte de adelante, cruzándola. Sí. Y lancé mis bombas y empecé el escape. El escape siempre se hace asumiendo que uno tiene un misil siguiéndolo, o sea, haciendo maniobras muy bruscas hacia un lado y hacia otro. Lo veas al misil o no lo veas, lo tenés que hacer para tratar de, digamos, escapar. Y en esas condiciones, los otros dos numerales, Arca y Márquez, tiraron sus bombas y empezamos el escape. Les dije, escapamos por la misma. ¿Por qué? Porque por la misma, indicando que en el mismo arrendamiento con el cual habíamos entrado en la zona, ¿no? Bien. Porque ahí no había enemigo, es decir, estaba libre de enemigo. Lo que no vimos era que arriba de la fragata, tratando de protegerla, defenderla, había una pack de Harrier. Y en esas condiciones, cuando los Harrier, la fragata vio la alarma enseguida, le avisó a los Harrier, y los Harrier vieron explotar bombas alrededor de la fragata, ¿no? Así que empezaron a buscar los blancos donde estaban y nos vieron a nosotros escapándonos a toda velocidad, a 450 nudos más, hacia el sur. Y en esas condiciones se tiraron atrás nuestro, y nos cazaron fácil, porque nosotros no lo vimos. Ellos estaban orbitando a 10.000 pies y nosotros estábamos con, digamos, con la vista fija en la fragata, ¿no? Sí. Y en estas condiciones al teniente Márquez primero le tiraron un misil que le erraron. El teniente Márquez da la alarma, dice Harrier. Ahí ordenas tirar las cargas exteriores para hacer más livianos a los aviones. Sí. Es un procedimiento fácil, es decir, debajo del tablero a la izquierda hay una manija que uno tira y todo lo que lleva colgado se va. En esas condiciones empecé un giro para tratar de ver la amenaza, enfrentar la amenaza, y estaba digamos, empezando el giro y recibí un misilazo que me hizo temblar todo el avión, una explosión, y el avión quedó sin control, directamente quedé girando a la izquierda y con la nariz hacia arriba, ¿no? Y en esas condiciones empiezo, tratando de ver a los Harrier, veo que un Harrier se me está aproximando por detrás, digamos, por mi aleta de estribor, sí. Como para rematar con los cañones. Y le digo a la división, me vieron, me eyecto, estoy bien, para indicar estoy bien, que no tenía daño, ¿no? En esas condiciones me eyecté. Y caí acá en la Bahía del Rey, más o menos a 500 metros de la costa, con el paracaídas. ¿Y a qué altura estabas cuando te eyectaste? ¿Cómo? ¿A qué altura estabas cuando te eyectaste, más o menos? No, muy bajo estaba. Volábamos rasante y estaba el avión encabritado. No debía tener más de 1000 pies, bajo. Y en esas condiciones me eyecto y ahí me desentendí del tema, me concentré en la supervivencia, ¿no? Sí. Alrededor mío vi pasar los aviones varias veces. Después nos enteramos que el avión de Márquez, esto dicho por una carta de los ingleses, de los pilotos ingleses que participaron en ese combate, que el avión de Márquez recibió una descarga de cañones de 30 del Harrier. Sí. Debe haber recibido en la turbina porque dice que se desintegró el avión en el aire. No tuvo ni tiempo de eyectarse.
no tuvo tiempo de eyectarse, está más o menos en esta zona. Y yo me eyecté más o menos en esta zona, y el capitán Arca, el teniente Arca en ese momento, Sí. Quedó combatiendo, haciendo maniobra de combate con los Harrier, y en determinado momento los Harrier lo cocinaron a balazos, le agujerearon todo el avión, Sí. pero en determinado momento tuvieron que volverse porque se quedaban sin combustible. Así que el capitán Arca, desde esta posición más o menos, ya no podía volver con el avión tan dañado a Río Grande, o sea que puso rumbo a Puerto Argentino para aterrizar allá, cosa que no pudo hacer porque el avión estaba tan dañado que le ordenaron desde la torre de control que se eyectara, cosa que sucedió, ¿no? Y yo me quedé acá, nadé hasta la costa, me ayudó el paracaídas, y más o menos debo haber estado a las 4 de la tarde en la costa. A las 3 se produjo el ataque. Sí. A las 4 llegué a la costa, ahí empecé a preparar refugio, porque a las 5 ya era de noche y hacía frío. El agua helada, me imagino. Sí, y más o menos a las 2 de la mañana me despertaron unas bengalas que caían desde el cielo. Sí. Y empezó un cañoneo contra el río Carcarañá, que el río Carcarañá estaba acá, neutralizado. Sí. Yo estaba en esta punta, y la fragata debe haber estado en este lugar, bombardeando. Y yo pensé que era el desembarco inglés que de San Carlos seguía para acá, para el sur. O sea que, como no quería caer prisionero de los ingleses, empecé a caminar a las 2 de la mañana hacia el sur, y caminé durante 3 días acá. Y a los 3 días me encontré con un grupo de granjeros de una estancia que se llama Northam, que está acá abajo. Sí. Más o menos debo haber estado por acá cuando me encontré. Y me ayudaron, pusieron directamente, no hicieron diferencia si hubiera sido un piloto inglés, ¿no? Realmente pusieron todo a mi disposición. Muy, muy buena gente, directamente gente magnífica. ¿Tenías alguna herida física vos? ¿Cómo? No, tenía después me dijeron, un moretón acá en la nuca, porque me eyecté a muy alta velocidad. El manual del avión dice, cuando deba eyectarse, hágalo a la velocidad tan baja como sea posible, compatible con el control del avión, ¿no? Sí. Más o menos son 150 nudos. Y después da una advertencia que dice, bajo ningún aspecto debe eyectarse por encima de 350 nudos, porque puede sufrir daños permanentes, daños de órganos, se le puede volar la cabeza, un brazo, una pierna. Sí. Y yo me eyecté a 500 nudos, o sea, 150 por encima de la velocidad máxima. Sí. Me desmayé. Y cuando me desperté estaba, digamos, mirando hacia abajo, con el casco prácticamente fuera de la cabeza y un dolor fuerte acá en la nuca. Y después, en la marcha hacia el sur, acá, Sí. agarré un cordero y me lo cociné vuelta y vuelta, lo esvisceré prolijito, y me lastimé, digamos, en la tarea de armar fuego, me lastimé un dedo, pero nada más, eran pavadas, ¿no? En esas condiciones me alojaron en la estancia, y después al día siguiente me vino un helicóptero de la Fuerza Aérea y me rescató y me llevó hasta Darwin, acá. O sea, ellos comunicaron por radio que estabas con vos. Sí, muy buena gente. Yo le dije, mire, cuando nos encontramos acá, yo veía un grupo de vehículos a lo lejos, yo estaba marchando hacia el sur. Sí. Quería alejarme de San Carlos. En San Carlos estaban, digamos, los ingleses, así que quería alejarme de San Carlos. Y vi un grupo de vehículos que asocié, ya en ese momento ya estaba devariando, ¿no es cierto? Porque asocié con un Mercedes-Benz, un Jeep Mercedes-Benz y 2 Unimog. Y les hice señas con el espejo de señales, y cuando se acercaron era un Land Rover
con 2 tractores y remolcando un acoplado de ganado, ¿no? O sea que ya no veía bien, o estaban muy lejos. Cuando vi eso digo, uy, qué macana, esto no pinta bien, ¿no es cierto? Yo no quería quedar prisionero, así que cuando se acercaron les dije, mire, soy un piloto argentino, cayó el día 21, eso era el día 24, Sí. y quiero volver con mi gente. Si nos ponemos de acuerdo bien, y si no, ustedes siguen por su lado y yo sigo por el mío. No, dicen, no se preocupe, lo vamos a devolver a su gente, no se preocupe. Y ellos pasaban todo el día en el campo, porque hacían la rotación de ganado durante todo el día, Sí. y llevaban su merienda, así que pusieron todo ahí a disposición mía. Yo traía un ayuno de 3 días, o sea que le di una viaba a los escones, chocolate, tarta, torta, lo que tenían. Te cayó del cielo. Pero muy buena gente, muy amigable. La gente de campo es buena en todos lados. Acá en la Argentina lo mismo, ¿cierto? Y me llevaron a la estancia y después avisaron a Puerto Argentino de que había un piloto que lo vinieron a rescatar. Y así, al día siguiente me vinieron a rescatar. Bueno, después el día 23 es el ataque del capitán Castro Fox. ¿Y ahí cómo fue, Rodolfo? Ahí fue. Bueno, termino algo que no completó Mico. Sí, a ver. Cuando tira sus bombas, Arca desde atrás le dice una en popa. O sea, le pegó una de las 4 bombas, una en popa. Tira Arca y Márquez, que venía atrás, dice otra en popa. Otra bomba en popa, que también pegó a él. Y después vinieron la otra sección, que también le tiran y tienen por lo menos un impacto. O sea que el Arden en ese momento recibió no menos de 2 en la primera pasada y no menos de 1 en la segunda. La Arden ahí es donde ya con fuegos fuera de control es llevada y abandonada. Antes de esa pasada de Filippi, había pasado los Dagger de Fuerza Aérea, donde una de las bombas de ellos pega en la popa y es la que vuela en la zona de Sicat y del hangar. Y comienza un principio de incendio. Ese principio de incendio es controlado, y Mengo no lo dijo, pero él ve cuando se acerca que salía humo blanco, aunque mantenía timón y máquinas perfectamente el buque. Ese era el Argent. Bueno. Fue castigada lo lindo. ¿Fue? Fue castigada bastante lindo. Sí, porque más o menos tiraron. No menos de 8, porque no sé, lo de Márquez al final si pudo lanzar o no. Sí. Y por lo menos 11 en la segunda. Así que alrededor de 19 bombas como mínimo. Entre 19 y 23 bombas. Bien. Así que bueno, esa recibió mucho fuego. Y hubo, creo que, bueno, algo más de 20 marinos. 22 muertos. 22 muertos. Y el caso de Arca se eyecta y es rescatado desde la bahía con un helicóptero de ejército. Svendsen era el piloto, que para poder llevarlo a bordo tuvo que hundir el esquí en el agua y el mecánico agarrarlo porque no tenía sistema de rescate, no tenía el guinche. Sí. Así que muy valiente quien hizo la maniobra de hundir el esquí para que poder subirlo. Tiene otra anécdota Arca, es que cuando llegan a tierra se estaba durmiendo, entonces el piloto le dice que no se duerma, entonces el mecánico le pegaba cachetazos para mantenerlo despierto, y después cuando lo va a visitar, Arca le dice, ya te voy a acabar cuando me recupere de todos esos cachetazos que me has dado. Y bueno, y perdimos ahí uno de nuestros héroes, que es Márquez. Con respecto a la maniobra, a la misión de... ¿Puede pasar, Mingo, la otra? Sí. La misión del día 23, sí. También era atacar blancos, en ese caso, en la bahía de Puerto Argentino, perdón, la bahía donde está el puerto, y
Salimos con 4 aviones, estaba instrumentos, así que a los 600 metros entramos en instrumentos y teníamos que reunirnos con el C-130, los C-130, en una determinada posición Phi Omega. Y bueno, ascendimos y recién a los 21.000 pies, 7.000 metros, recién salimos sobre nubes. Fuimos, por suerte andaban bien los navegadores esta vez, fuimos al punto de reunión después de unas cuantas millas y ahí nos enteramos que se habían corrido de esa posición alrededor de 100 millas buscando un lugar desde donde poder dar combustible, que en ese momento estaba por recibir la escuadrilla que iba delante nuestra, que era de la Fuerza Aérea, donde iban Carballo, de líder. Nosotros entonces pusimos la nueva posición, Phi Omega, descendimos a 12.000 pies, ahí estaban entre nubes dando combustible, y bueno, recibimos 3 de nosotros sin problemas y 1 que falló. En la división yo tenía como numeral al teniente Marco Benítez, su líder era Carlos Zubizarreta, capitán de corbeta, que era mi segundo comandante, y el cuarto, el teniente Oliveira, que tuvo lamentablemente la falla esa que es bastante común, más del 20% fallaba en reabastecimiento. Por eso hacíamos a la ida y no a la vuelta, porque si fallaba la vuelta era perder el avión. Entonces reabastecíamos el combustible a la ida. Y desde ahí sí descendimos, navegamos las últimas millas rasantes como teníamos los perfines de vuelo, entramos por la isla Gran Malvinas, nos dirigimos hacia la posición norte frente a la bahía de San Carlos y ahí iniciamos una formación, los testigos los 3, aceleramos a 450 nudos, les deseé suerte el armamento, salimos por arriba del monte Rosalí, que está ahí, y quedamos ahí frente a la bahía de San Carlos, donde, como decía antes, todo era normal, como en un ataque en adiestramiento, hasta que empezaban a verse las explosiones y las bocas que escupían de los cañones, ¿no? Y algún misil que cruzaban, habían instalado los sistemas en tierra, y no estaban todavía bien nivelados, por suerte, así que los Roland no eran tan eficientes. En el ataque yo inicio sobre una fragata del tipo 21, que estaba en el medio de la bahía. Recuerdo que tenía un helicóptero en popa, después me enteré que no era el del buque, porque el del buque había ido a atacar el Carcarañá, y Carballo, en su pasada por arriba, no lo derriban, pero lo ven, y este helicóptero, después del ataque de Carballo, tiene que ir a otro buque. Cuando hacemos el ataque, era una fragata del tipo 21, que nos estaba haciendo fuego, y en el medio de la corrida veo a mi izquierda, atrás de una zona de piedras bastante altas, parado, o sea, no navegando, a un buque que era mucho más redituable, porque era un buque tipo muy grande, tipo de desembarco. Nuestra prioridad era atacar primero los portaaviones, después los buques de desembarco, logísticos, y recién a las fragatas. O sea, el tema es que no se llegaba normalmente a esos buques porque estaban muy protegidos, y primero los recibían los destructores o fragatas. Así que me dirijo a ese, y cuando estaba en la posición de lanzar, sale un misil desde la proa, que bueno, era un SICAT, por suerte no manejado con un sistema radar, sino manual, así que hice una violenta maniobra, pasa el misil, y cuando regreso al rumbo de ataque, lanzo las bombas, y siento las explosiones, pero evidentemente mi salva fue larga, me sacó de puntería en la parte final. Ahí giro por izquierda, y voy hacia el territorio, digamos, bien pegado, para evitar el fuego antiaéreo y los misiles. Sí. Y estando ya sobre el mar, inicio el regreso. Ahí me doy cuenta que estoy con muy bajo combustible, no sé cuál no me había transferido de los tanques, y escucho las comunicaciones
Zubizarreta y de Benítez, que estaban regresando también, y bueno, todos muy alegres porque no habían sido derribados, y Benítez había tirado sus bombas sobre la fragata que yo había atacado inicialmente, que resultó ser la Antelope. Ellos se reúnen, yo cuando veo que estoy con ese combustible tan bajo, estaba ya jugado, así que inicio el ascenso, lo que se llama una lotería para cuando uno está, el flight deck se llama en portaaviones, flight deck, donde está ocupada, y haciendo hacia 40.000 pies, largando las cargas exteriores, sí, aliviando, poniendo con la menos resistencia posible, y ellos se ofrecen para acompañarme. Le digo que no, era peligroso que ellos ascendieran, porque iban a ser país derribados, y además yo no quería tampoco hacer un vuelo que no sea muy prolijo para poder llegar a Río Grande. En el regreso también instrumentos sobre capa, 40.000 pies, y por momentos me daba el navegador que llegaba y por momentos que no llegaba. Dependía del viento en altura, del viento real en altura, que es muy fuerte. Entonces, esas indicaciones. Estando, ellos se adelantan, yo pierdo comunicación ya con ellos, porque ellos pasan la frecuencia de control, y yo estando unas 60 millas afuera, inicio el descenso, entre instrumentos, y le pido al control que por favor me deje alineado la pista, porque venía con muy bajo combustible, y tenía que salir de nubes hasta 600 metros, ya la pista enfilada. Bueno, así ocurrió, salgo de nubes, venía con instrumentos también, por supuesto, el BOR, y me dicen que la alineación bien, y salgo de nubes, estaba frente a la pista, bajo tren de aterrizaje, y me dicen aterrice a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Aterrice a la derecha. Bueno, aterrizo a la derecha. Las pistas generalmente ahí se limpian los metros centrales, hay nieve, entonces se limpia, pasan las máquinas por el centro de la pista. Pero bueno, un poco a la derecha, y más adelante, cuando después del toque comienzo el frenado, veo un avión que estaba en pilón sobre la izquierda de la pista. Ese después averiguo, por supuesto, freno, regreso, tenía 200 libras ya para... No daba para un circuito más. Y ahí me entero de que Zubizarreta, donde su aterrizaje tenía bombas abajo, no le habían salido antes su ataque, revienta en el frenado una cubierta izquierda, comienza a irse de pista, y como tenía las bombas abajo, decide eyectarse. La eyección no es una eyección buena, el cohete sale quemando humo negro, con la nariz un poco inclinada hacia adelante, se quiebra el parante de la rueda de nariz, el avión se frena, pero en su eyección no sube a la altura necesaria para que termine de abrirse el paracaídas, y pega contra el cemento, digamos, y muere poco después. En cuanto al ataque de la Antelope, no hay ninguna duda. El primer ataque que fue de Fuerza Aérea, Guadagnini es el que le pega un bombazo tiró con 1000 libras. Y pega contra uno de los mástiles del buque, cerca de la popa, y ahí se desparrama, ahí se ve que está quebrado el mástil, y se ve, ahí, si lo puede mostrar Mingo, está el agujero que se ve, sí, en la foto superior. En la superior, en esa no, esa es de babor, la de estribor, ahí se ve la bomba de Guadagnini. Y después ya está muy claro que la segunda bomba, con una investigación bien profunda que se ha hecho, es una de Benítez, que no explotó, él no sintió sus explosiones, y Marco Benítez le deja una en la proa, a babor, esa que está ahí marcada adelante. Sí. Tal es así, cuando vienen los armeros, que desalojan al buque, porque tenían 2 bombas por lo menos, uno
los armeros dicen, ven las dos bombas y dicen, vamos a desarmar esa que está ya en popa, porque esa la conocemos, ya la hemos desarmado. Además era inglesa, era la bomba de origen inglés que tiraban la Fuerza Aérea. Sí. Así que, estando desarmando esa bomba, explota después de varios intentos, y ahí muere uno de los artilleros y el otro pierde el brazo. Ahí está la foto de la explosión del Antelope, porque se inicia un incendio después de esa explosión, toman los pañoles de misiles y están esperando. Entonces hay un fotógrafo durante toda la noche apuntando su cámara y se produce esta foto que recorrió el mundo. Sí. Fue etapa en varias revistas y demás. Así que la que estaban desarmando, ninguna duda que era la de Guadagnini, y la de Benítez era la que estaba en proa, que bueno, también le dejó un confite arriba, ¿no? No sabemos qué hubiera pasado si desarmaban esa primero. Y acá está hundiéndose en forma de B, de tipo Victoria, el buque. Con respecto a su bizarreta, le rendimos honores, fue embarcado en un avión y lo llevaron a Bahía Blanca, donde estaba la familia esperándolo, era padre con 3 hijos, y ya bueno, fue nuestro segundo héroe, digamos, en este conflicto. De los 12 pilotos, 2 murieron, Márquez y Zubizarreta, y 2 otros tuvieron que eyectarse, tanto ya sea Filippi y el caso de Arca. Estuvimos cumpliendo después misiones con los pocos aviones que nos quedaban, hasta el día, la última es el día 2 del mes de junio. El 14 íbamos a salir programada otra salida, y el 12 de junio es la última, y realmente ya se hacía muy difícil por la cantidad de packs que ellos tenían en vuelo. Ya las tropas habían de alguna manera avanzado, hubo un apoyo aéreo, digamos, frente a una de las islas donde se vio helicópteros y pensaron que estaban operando ahí, así que se les tiró a una instalación que puede haber sido, sí, un lugar donde estaban operando helicópteros, pero bueno, esas son más difíciles de determinar cuál es el resultado. El día 14, ya le comenté, que terminábamos con una sensación de sentimientos encontrados. Uno, el de haber cumplido, pero lamentablemente que habíamos perdido la batalla. Y el otro sentimiento es una especie de un alivio después de tantos días en el cual estuvimos bajo mucha presión. No solamente la operación de portaaviones es riesgosa, muy riesgosa la operación de portaaviones, sino también, por supuesto, en estos ataques, ¿no?, que se realizaron, estas navegaciones, donde con aviones muy viejos, fisurados, con alcoholes vencidos, volábamos sobre un mar de 300, 400 millas, o sea que ahí no había rescate seguro. No lo hubo con los aviones que se cayeron, por ejemplo, no llegaron en ningún momento a rescatar así en el medio de los cruces, ¿no? Y era, bueno, una pelea desigual en cuanto a si se entraba en combate lo que eran los Sea Harrier con el misil Sidewinder, el modelo que le había dado los americanos. Que fue un arma que ellos realmente usaron muy bien, aunque al principio con algunos problemas, porque no tenían algunos problemitas para el sistema de armamento del avión, y hay varios errores que ellos cometen, los relatan, hay varios libros muy interesantes de ese origen, que erran, y uno de ellos es cuando le van a tirar a Márquez. Hacen una mala selección, por eso el misil le tira con cañones. Bueno, no sé si Mingo quiere agregar algo. No. Está perfecto, Zorro. La verdad, fue un placer enorme poder entrevistarlo juntos encima. Fue una exposición muy nutrida, aprendí mucho sinceramente, y como les dije en un principio, ustedes fueron parte de la historia y les agradezco por ser parte de mi programa, fue un placer sinceramente.
En las fotos esas que están a la izquierda son en las reuniones que anualmente hacemos la escuadrilla, que lamentablemente por 2 años de pandemia pasados no nos pudimos reunir, lo hicimos a través de Zoom, pero siempre festejamos en esa reunión, hacemos un homenaje a nuestros héroes y la pasamos. Hay una gran camaradería y también tenemos que las señoras se reúnen en esos motivos. Y acá hay una foto que quiero mostrarle, que es una invitación que tuvimos en una estancia de la Patagonia, donde a un cordón se le puso héroes de Malvinas, pilotos de Malvinas. Entonces, cada una de las escuadrillas, tanto de Fuerza Aérea como de la Aviación Naval, le dimos nombre a 4 cerros, que se llevaron estos tablas homenajes a pie del cerro, y después los familiares, al año siguiente, los jóvenes, lo pudieron llevar, se nota acá, hasta la cumbre,